página 80. ¿Cuál gráfica? Ok, vamos a hacerla. De hecho, creo que la gráfica ya está hecha porque la habíamos... No, creo que no. A ver, ya pudieron instalar el software para compartir en los archivos. ¿Sí? O sea, para que los puedan abrir. Perfecto. Entonces, para que me acuerden, les comparto el archivo por WhatsApp. ¿Sabe? Para que lo puedan abrir. Si es importante la versión, yo tengo la 12. Si lo hicieron por una versión más arriba, no muy lejana, igual a lo mejor, no sé si esté la 13, pero luego ves cuando son versiones más arriba, a veces hay problemas cuando los archivos hacen conversiones más viejitas, pero creo que no es el caso. De todas formas, pues bueno, ahí lo checamos. Entonces vamos a graficar la... Voy a coger todo esto para ya nada más modificarlo. Y la función era 2, ¿verdad? Era 2. 2 por 2 tercios. ¿Sí, verdad? ¿Sí era así? ¿Perdón? ¿Cómo era? 2 por 3 medios. 3 medios. 3 medios. Bueno, digamos que era 2 tercios, pero con exponente positivo. Gracias, Jack. A la X. ¿Está? Y vamos a graficar también con exponente negativo. ¿Sí? Para que veamos que es la misma. Pero si es con exponente negativo, va a ser a la 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Para que veamos que es exactamente la misma. Vamos, aquí le ponemos a la menos X. Bien, fíjense. Ahí está la primera y es exactamente igual a la otra. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Son las mismas. ¿Vale? ¿Sí? Nada más aquí incluso ahí podemos ver precisamente los puntos, ¿no? ¿Por qué puntos pasaba la función? Con la menos 1,3 y 1,4 tercios. Menos 1,3, miren, ahí está, ¿sí se fijan, no? ¿Y el otro era qué? 1,4 tercios. 1,4 tercios, y 4 tercios es 1,33, ¿sí? Bien, cada rayita es 1, ¿sí? ¡Oh, chinga! Ya va a salir de la grabación. ¿Cómo sería? ¿Cómo ven? No le cierres, no.
para que circule el aire, ¿no? Problemas, a ver. Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces. Estábamos con esos ejemplitos. ¿Con cuál estábamos? ¿Ninguno, verdad? ¿No hemos hecho ninguno? No. Bueno, pues vamos a empezar. Dice, bien, aquí está el 1.6, vamos a ver 1.6. Dice, ¿qué es una función 1 a 1? ¿Cómo puedes decir que es la gráfica de una función? ¿Qué pudieras decir de la gráfica de una función si es 1 a 1? Bien. Bueno, ya comentamos lo que era una función 1 a 1. Es una función que a cada elemento del rango le corresponde uno y solamente uno del dominio. ¿Sí? Si reflexionamos un poquito más sobre este concepto, llegamos a la conclusión de que es una función cuyo dominio y rango tienen el mismo tamaño. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio le corresponde uno del rango. Y a cada elemento del rango le corresponde uno del dominio. Tiene que ser igual, del mismo tamaño. ¿Sí? Si es una función que no es 1 a 1, entonces el rango es lógico que va a ser mayor que el dominio. ¿Sí? No puede ser que el rango sea mayor que, perdón, que el dominio sea mayor que el rango, porque entonces ya no cumpliría el concepto de función, puesto que habría elementos del dominio que se relacionarían con dos o más del rango, y eso ya podría el asunto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir acerca de la gráfica? Bueno, yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo que el concepto de monotonía en las funciones. Una función es monótona si siempre es creciente o siempre es decreciente. De hecho, ese concepto viene acá. Aquí viene, miren. A ver, vamos a buscarlo. Viene el concepto de función creciente y función decreciente. Está por acá. A ver, motivación de funciones. Eso es transformación de funciones. Funciones algebraicas. ¿Ya no le falta? Gracias. ¿Quién es el ingeniero? Porque no quiere salir de la... No te pasa nada, hombre. Miren, aquí está. Función creciente y decreciente. Está hasta la página 20. Entonces sabemos que una función es creciente si al aumentar x aumenta el valor de la función. ¿Sí? Decreciente cuando al aumentar x disminuye el valor de la función. Aquí tenemos, por ejemplo, una función que en el intervalo de a a b es creciente, pero en el intervalo de b a c es decreciente. Para luego, en el intervalo de c a d, ser creciente de nuevo. ¿Sí? Bien. Es decir, es una función que es creciente o decreciente por intervalos. Nada más. Miren, aquí está la definición. Es decreciente si al aumentar x, la función aumenta. Si aumenta es creciente. Y decreciente cuando al aumentar x, la función decrece. Bien. No habla acerca de funciones monótonas. A ver, vamos a buscar si aparece el concepto de... Bueno, aparece el concepto de monotonía, pero hasta sucesiones, pero no en funciones. A ver, vamos a dar un barrido rápido. O sea, ya ese concepto no, aparentemente no. Bueno, una función es monótona si... A ver, vamos a ver si está aquí.
Bien, aquí están en el índice los temas de funciones, ¿no? Función, valor absoluto, vamos a ver si está lo de monótona. No, no está lo de monotonía. Bueno, pero ese es un concepto que sí está en otros libros. Función trigonométrica, creo que no está. Bueno, pero seguramente sí, nada más que no, a lo mejor no lo está poniendo por ahí. Entonces, bien, una función es monótona si es siempre creciente, o sea, es creciente en todo su rango, perdón, en todo su dominio, o decreciente en todo su dominio. Por ejemplo, las funciones exponenciales son monótonas. Si son exponenciales positivas o exponenciales cuya base es mayor que 1, son crecientes, son monótonas crecientes. ¿Sí? Las exponenciales negativas o aquellas positivas cuya base está entre 0 y 1 van a ser monótonas decrecientes. ¿Sí? Las funciones lineales también, si la pendiente es positiva, son monótonas crecientes. Si la pendiente es negativa, es monótona decreciente. La función logaritmo también es una función que es monótona creciente, las logarítmicas, ¿no? Claro, cuando es la sencillita. Entonces, una función que es monótona, ya sea creciente o decreciente, va a ser 1 a 1. ¿Por qué? Porque si no fuera así, significaría que cambia de monotonía. Es decir, vamos a suponer, es creciente en un intervalo, pero luego se hace decreciente. Eso significa que va a haber valores de y con diferentes valores de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque va hacia arriba o hacia abajo. Ya va a haber valores de y con 2 o más valores diferentes de x. Entonces ya eso ya no es 1 a 1. O al revés, si es monótono decreciente y luego, bueno, es decreciente y luego es creciente. Entonces, lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando es monótona, cuando el concepto de monotonía es cuando decimos en todo su rango, perdón, en todo su dominio, Monótono es en todo su dominio. Cuando ya se especifica monótona en tal intervalo, entonces ya es distinto el asunto. Quiere decir que hay partes donde sí es creciente y otras partes en las que no. ¿Sí? Pero el concepto de función monótona es cuando es siempre es creciente o siempre decreciente. ¿Sí? Entonces ese tipo de funciones van a ser 1 a 1. Las funciones por partes, aquí ya es un poco distinto el asunto, ¿sí? Porque las funciones que son por partes puede haber saltos de discontinuidad, ¿verdad? Puede haber saltos de discontinuidad, y esto ya puede ser que el concepto de monotonía no necesariamente se cumpla, ¿sí? Pero cuando son funciones que no sean por partes y cumplan la condición de monotonía, podemos asegurar que van a ser 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás? Sí. Perfecto. Muy bien. Luego dice, supongo que una función es 1 a 1 con dominio A y rango B. ¿Cómo está definida la función inversa? ¿Cuál es el dominio de la inversa y cuál es el rango de la inversa? Eso lo vamos a comentar, lo vamos a discutir ahorita en los servicios que vamos a ver. Vamos a dejarlo pendiente. A mí sí me gustaría que ya empezáramos con esto, del 3 en adelante, porque dice, una función está dada por tabla de valores, gráfica, una fórmula o una descripción verbal. Determina si es 1 a 1. Entonces, vean, la primera es tabulación, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, se supone que con esa tabulación vamos a la grafiquita. ¿Sí están de acuerdo? Sí, o sea, lo graficamos. Y luego suavizamos. ¿Por qué? Porque esos son puntos.
son puntos, pero esos puntos me permiten suavizar la curva, ¿verdad? Construir la curva. Bien. Entonces, si yo analizo esto, ¿será 1 a 1? No. ¿Por qué? Porque si se fijan, es creciente de 1 a 4, pero ya de 4 a 6 ya es decreciente. Entonces eso ya va a hacer que vaya así, y luego, ¿verdad? Entonces eso ya me garantiza que no cumple el criterio de la línea horizontal, ¿no? Bien, el 4 sí es 1 a 1, porque esta sí es monótona creciente, ¿no? Bien. La 5 es 1 a 1, ingeniero. ¿Es 1 a 1, sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Va de presente, no? Porque es de presente. Bueno, ok, y cumple el criterio de la línea horizontal, ¿no? La 6, ingeniero. No es. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es decreciente en este intervalo, pero luego es creciente y luego nuevamente decreciente. Ok. La 7, pues igual tampoco. La 8, sí. Estas funciones, vamos a ver la 9. ¿La 9 es 1 a 1? ¿Qué piensa, ingeniero? Si eso no es, no, porque es una función cuadrática, y la gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí o no? No es 1 a 1. Bien. La 10, sí, porque es una línea recta. Una línea recta, las rectas siempre son monótonas, ya sea crecientes o decrecientes, esas sí son la 1. La 11 es la función recíproca, así se llama. Recíproca o inversa multiplicativa, ¿sí o no? Sí, sí, porque la gráfica de esa función es una cosa como esta. ¿Sí? Obviamente aquí lo puse casi horizontal, pero va a tener asíntota en y igual a z. Es así. Si se fijan, aquí es decreciente y acá también. Siempre es monótono. Aunque cambia, ¿verdad? Cambia de signo, pero es monótona en ambos intervalos y claro, tiene una discontinuidad del cero. La 12, no, la función coseno ya lo dijimos, no. Claro que si aquí dijera coseno de x en este intervalo, ahí sí es un 9. ¿Sí? ¿Por qué? No, a pi cuartos. Porque la función coseno, acuérdense que es así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Este cuate quién es? Ese cuate es pi. Ah, no, sí, el pi medio sí es 1 a 1. Porque pi medios es aquí, ¿no? Ah, yo le había puesto pi cuartos. Sí. En pi cuartos sí, aunque de 0 a pi. Fíjense. De 0 a pi sí es 1 a 1, ¿verdad? ¿Sí o no? De hecho es el intervalo más grandote. Sí, porque si yo digo de 0 a pi cuartos, también ahí es 1 a 1, pero se supone que como estás restringiendo el dominio, pues es una función que no es 1 a 1 en su dominio. En su dominio, ¿cuál es? Todos los reales. Y en todos los reales no es 1 a 1, pero si yo digo en este intervalo, sí puede ser 1 ahí. Entonces, en esas circunstancias hay que elegir el intervalo más grande, ¿verdad? Y el más grande es de 0 a pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, ya lo dijimos el día de ayer. Habrá quien diga, no, ni más. De pi a 2pi, ¿sí? Pues también de pi a 2pi es 1 a 1, pero se supone que lo hacemos con la intención de definir la inversa, y en esas circunstancias tenemos que hacerlo lo más cercano al origen. Entonces el intervalo más cercano al origen sería de 0 a pi. No, ni más exactos a mí. Entonces, no, de menos pi a 0. De menos pi a 0 es el más cercano al origen. Sí, pues, pero es más cómodo para los puntos positivos. Sí, también de menos pi a 0, pero está mejor de 0 a pi, porque es positivo. O sea, sí me explico, ¿no? O sea,
hay que acomodarse. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego dice acá, la altura de un balón de fútbol 10 segundos después de la patada, ¿no? En kick-off creo que es la patada, ¿no? O sea, que lo ponen así. ¿Usted no quiere quién? Si usted sí lo ve el fútbol americano, ¿sí? No. Entonces, ¿eh? ¿Sí es, ¿quién sí es sabio de fútbol americano? Es igual. ¿Nadie? A ver, algo pues. ¿Sí, no? Ya. ¿Mande? ¿Usted? ¿Juega fútbol americano? ¿Yo? ¿Ah? ¿Señorita? ¿Yo? No. Pues no está diciendo... Y siempre las personas que es corredor. Bueno, pero creo que sí es la patada, ¿no? O sea, cuando agarran así el balón. Eso sí, como que ya salió, tiene que saber patearla porque una vez le puede romper la mano al otro. ¿Qué tienen unas dos? Se la fractura, ¿eh? Si no Sí. y luego tiene tacos metálicos, ¿no? Imagínense, ¿no? Si no se la da bien, si no se la da al payaso al otro, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿eso es una función, sí o no? No, porque la trayectoria es que la trayectoria es una parábola y estamos expresando la altura en función del tiempo, entonces no es 1 a 1, ¿sí? No es 1 a 1. Fíjense bien, habrá quien diga, no, pero es que es nada más la parte de su vida. Ah, bueno, si es la parte de su vida, pues sí, pero aquí no habla de eso, aquí no está hablando nada más de, pues nos hace referencia a que es todo el movimiento, ¿no? Entonces en esas circunstancias no. Luego dice, f de t es tu altura o tu estatura a la edad de t años. A la edad de t. ¿La estatura de una persona será una función? Sí. ¿La qué? La estatura. No, Sí. no funciona. Sí, ¿no? Es una parábola. Sí, sí, No es como parabola. exacto. Sí, 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 exacto. O sea, sí. O sea, es claro que cuando llegamos a creo que a partir de los 60 años, ¿no? O sea, Se encorva 60. ya empieza, no, aparte de encorvarse, los huesos empiezan a también a 60. Es muy poquito, pues, pero sí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la estatura más alta de una persona sea un 80, por ejemplo. Esa estatura generalmente se logra como a los 20 y tantos años, ¿no? ¿A qué edad es la...? 18, Vamos a suponer un chavo, ¿no? Que ya alcanzó su máxima estatura a los 21 años, 1,80, por ejemplo. Bien. Entonces es lógico pensar que a los 18 fue menor su estatura. ¿Sí? Bien. Ok. Ya a partir de los 60 va a llegar un momento en que va a volver a medir de nuevo 1,78, por ejemplo, no 1,77. ¿Sí? Claro, habrá quien diga, no, pero es que si, por ejemplo, la persona no llega vieja, pues entonces sí es 1 a 1. ¿Verdad? O sea, si vivió nomás hasta los 50 o 40, pues sí. Sí, pues, sí. Pero no nos dice eso, ¿no? Si nos dijera, no, una persona que, ¿verdad? Entonces, pues en esas circunstancias, pues, así no. Bien. Ahora vienen esos ejercicios que están interesantes. Fíjense. Y vamos a hacerlo con el 16. El 15 no es necesario porque el 15 lo responderíamos si entendemos el 16. Dice, sea f de x igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi x sobre 2, donde x es un número que varía entre menos 1 y 1, encuentra, inciso A, la inversa en 3, la inversa de f en 3, y la función de la inversa evaluada en 5. Bueno, pues vamos a ver. A ver, la función es g de x igual a 3 más x más c a la x
y nos pide, no, ya estoy calabaceando. Sí, era de arriba. Sí, era de arriba. A ver. Dice, f de x igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi x sobre 2, donde x varía entre 1 y menos 1. ¿Sí? Nos pide, inciso A, encontrar la inversa en 3, inciso B, encontrar la función en la inversa en 5. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? A ver, voy a desconectar el timer. Fíjense bien. El inciso A me pide encontrar la función inversa en 3. Uno pudiera decir, no, pues entonces tengo que obtener la inversa. ¿Verdad? Obtengo la inversa y evalúo en 3. Sí, pero todavía no hemos visto eso. No hemos visto cómo obtener la inversa de una función. ¿Sí? Es número 1. Número 2. Sacar la inversa de este es muy difícil. Muy difícil y pudiera incluso ser hasta imposible en algunos casos. ¿Por qué? Porque para obtener la inversa de una función, lo vimos el día de ayer, eran básicamente 3 pasos, ¿no? El primer paso, si ustedes recuerdan, era expresar la función como y igual a f de x. El segundo paso era despejar a x en términos de y. Y el tercer paso era cambiar a x por y, siendo que esa y va a ser la inversa. Básicamente esos son los 3 pasos. Pero el complicado es el segundo paso, que es despejar. Entonces imagínense, yo tengo que despejar a x de aquí. Muy difícil. Igual a lo mejor ni se puede. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿ya valió? Bueno, número 1, esta función no es 1 a 1 en su dominio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no es 1 a 1? Porque esta no es 1 a 1. Y esta tampoco es 1 a 1. ¿Sí? Pero en este intervalo sí va a ser 1 a 1, porque el libro lo está diciendo. Mira, aquí. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, ahí sí va a ser 1 a 1. ¿Sí? Bien. Y ahorita vamos a ver qué importancia tiene ese intervalo. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar la inversa en 3? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense. A ver, si mi función es f de x y su dominio es a. A ver, vamos a ponerle aquí. Si mi función es f de x y su dominio es a, aquí le voy a poner dominio y acá rango. Su dominio es a y su rango es b. Entonces su inversa, su dominio va a ser b y su rango va a ser a. Eso ya lo habíamos comentado. El dominio de la inversa es el rango de la función y el rango de la inversa es el dominio de la función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que vamos a suponer que el punto A, B es de la función. El punto A, B es de la función. Entonces, en la inversa va a ser el punto B, A, porque se cambia. ¿Sí? Se cambia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y lo estamos viendo. ¿Verdad? A pertenece al dominio de F. Entonces A va a pertenecer al rango de F. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Bien. Entonces eso ya me puede servir para responder a esta. ¿Por qué? Porque yo no conozco la inversa, yo no puedo utilizar la inversa. ¿Sí? Sin embargo, sí puedo utilizar la función. ¿Y cómo utilizaría la función? De la siguiente manera. A ver. Esto, a ver, lo voy a poner así.
F inversa en 3 es un punto. Un punto cuya abscisa vale 3 y cuya ordenada pues no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque no conozco a la inversa. Necesitaría conocerla para evaluarla. Le voy a llamar X. ¿Sí? Bien. Pero en la función la cosa es al revés. En la función este punto va a ser x,3. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ya dijimos que se cambiar. Entonces, si este punto lo represento así, sería f de x igual a 3. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces ya está. Voy a aplicar esto. F de x igual a 3. Es decir, la función vale 3. Sustituyo. 3 igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi x medios. ¿Por qué? Pues porque x no la conozco, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Una ecuación. Una ecuación que tengo que resolver. Ustedes van a decir, no, pues ya valió porque está bien difícil. No puedo despejar x. Pues sí. Pero no es necesario que despejes x. Pensando un poco, puedes obtener el resultado. ¿Cuánto debe de valer x para que eso se cumpla? ¿Cuánto? 0. 0. Si x vale 0, me va a quedar 3 igual a 3 más 0 al cuadrado más tangente de 0, ¿sí o no? Esto vale 0, esto vale 0. Ahí está, se cumple. ¿Sí se fijan que no es necesario despejar? ¿Sí o no? En este caso, ¿sí? Porque si aquí hubiera sido, si este hubiera sido un 5, ya valió gordo. Ahí sí ya valió gordo, porque entonces sería f de x igual a 5. Y aquí sería 5 igual a 3 más x igual, y ahí sí ya valió. ¿Sí? Pero en este caso no hay problema. ¿Sí se entiende, verdad? Bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que ya encontramos la x que hace que la función valga 3. Por lo tanto, estamos hablando del punto ¿qué? 0,3. Entonces, ¿cómo va a ser la inversa? Va a ser el 3,0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto va a valer la inversa en 3? 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, aquí está lo que les comentaba. ¿Esto qué? Pues sí, tiene mucha importancia. Primero que nada, es lógico que ese intervalo es 1 a 1. Y como es 1 a 1, todo lo que estamos haciendo funciona. Y lo estamos viendo aquí. A ver, lo estamos viendo aquí. ¿Están de acuerdo que si esto es en la función, esto es dominio en la función, ¿verdad? Entonces va a ser ¿qué? En la inversa, rango. Va a ser rango en la inversa. Lo voy a poner así. ¿Sí están de acuerdo? En la inversa. Y si se fijan, ¿qué valor está? ¿Qué valor obtuvimos? El 0. El 0 se encuentra aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Si no, pues no. Ya habría algo raro, ¿no? Si eso no se hubiera aquí. Bien. Ahora, el inciso B. Voy a borrar esta parte, nada más. Inciso B. Creo que el inciso B está mal. Es 5, no es 3, es 5. Es 5. A ver. ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, ustedes dirían, no, pues tengo que sacar la inversa en 5. Bueno. Y para sacar la inversa en 5, no, pues le hago como le hice ahorita. ¿Verdad? Lo que hacía era 5 igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi medios x. ¿Están de acuerdo? Pero esto ya valió. ¿Por qué ya valió? Porque está bien cabrón. ¿Sí o no? Puedes despejar x. Aquí tenés que aplicar métodos numéricos. ¿Sí? Métodos numéricos como
Newton-Raphson, posición falsa, disección, ¿sí? Por cálculo diferencial también se puede, regla de los signos, de Descartes, en fin. Pues ya se jodió el asunto, ¿no? No, ¿por qué? Porque nos pide que evaluemos la función en la inversa en 5. Y aquí aplicamos lo que habíamos visto ayer. La función en la inversa en x es igual a x. ¿Por qué? Porque es como si se cancelara la función con su inversa y me va a quedar la pura variable. De hecho, también lo vimos el día de ayer. La gráfica de una función va a ser el reflejo de la inversa de una función, su gráfica de la inversa de una función es el reflejo de la función con respecto a la función identidad. ¿Sí? Entonces, esto me da x, pero también esto me da x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es al revés. La inversa se deshace o se cancela, por así decirlo, con la función. Entonces, si aplicamos eso aquí, ¿cuánto me va a dar? Sí. ¿Sí o no? No fue necesario graficar ni nada. Pues ahí está. Bien. Okay. Luego la 17 que hasta le pone ahí también como que su colorcito rojo. El 17, fíjense, ahí nos da también una función. Nos dice si g de x es 3 más x más c a la x, encontrar la inversa en 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué pensaríamos? No, pues hay que sacar la inversa. Y una vez que saquemos la inversa, pues evaluamos en 4, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok, pero despejar aquí x es bastante complicado porque pues es una suma de funciones que no son de la misma especie, por así decirlo. ¿Sí? Entonces pues ya se empieza a complicar ahí el rollo. Claro que se puede hacer por métodos numéricos, ¿sí? También, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque podemos hacerlo de la siguiente manera. A ver, esto es un punto, ¿sí? Es un punto sobre la gráfica de la inversa, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues es una función, o sea, la inversa. Entonces, este es un punto que corresponde a ¿quién? Al 4,x. No conozco la ordenada, ¿verdad? Porque para conocer la ordenada tendría que conocer a quién, a la inversa. ¿Sí? Porque pues ese valor es sustituyendo el valor de x en x. Ok. Pero este punto que pertenece a la inversa va a hacer que este punto en la función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, si este punto lo acomodo en la función, me va a quedar que la abscisa no la conozco, pero me debe de valer 4. La ordenada va a valer 4. Es lo mismo que hicimos hacer la función, ¿sí? Entonces, esto pues ya tiene sentido, ya lo puedo sustituir acá y me va a quedar 4 igual a 3 más x más c a la x. Y a lo mejor eso lo puedo resolver muy fácil. Y sí, ¿qué valor de x cumple eso? El 0, ¿sí o no? Sí, porque si x vale 0,
me va a quedar 4 igual a 3 más 0 más c a la 0, que es 1. ¿Sí o no? Pues ya me queda el 4 igual a 4. ¿Sí o no? No fue necesario despejar ni nada. Claro, el ejercicio está diseñado para que hagamos eso. Y nada más veamos o estudiemos las propiedades de las inversas. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que ya encontré x, por lo tanto el punto era 0,4. Y ese punto 0,4, la inversa, ¿cómo va a ser? 4,0. ¿Sí o no? 4,0. Y entonces, el 0 es el valor de la función cuando la... Esto vale 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces está nada sencillo. Nada más es aplicar. Claro, aquí ese ejercicio está diseñado para que puedas sacar fácilmente el valor. ¿Sí? Si hubiera sido g inversa en 5, pues ya valió. Ahí sí ya método numérico, medio. ¿Sí? Bueno. Luego vienen más ejercicios, más ejemplitos por acá. Ah, no, ya son las 3. Ya valió. Ya valió. Bueno, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Profe, ¿desde qué tema empieza lo de la De desigualdad de